Hoy van a comenzar trabajando ustedes, vamos a empezar haciendo cálculos juntos, pero ustedes van a trabajar más que yo. Así que vayan preparando en su carpeta algo para escribir, porque yo voy a empezar a hacer preguntas sobre un ejercicio que vamos a aplicar de lo que hemos visto de probabilidad, y ustedes lo van a ir haciendo, y con lo que ustedes vayan armando en sus casas, me van a dar indicaciones para que yo lo pueda armar acá. Así que ahora sí comienzo la grabación de la clase. Hoy vamos a trabajar con probabilidad, haciendo cálculos, y vamos a partir de un ejercicio, aplicando todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces vamos a ver cómo armamos un diagrama, también cómo armamos una tabla, para resolver un ejercicio de este tipo. El texto del ejercicio dice que en una población de 1000 personas, 500 son fumadores y 200 son hipertensos. Fíjense que con fumadores los vamos a decir con la letra F mayúscula, los vamos a designar así, y a los hipertensos con las letras HTA. Se sabe además que de los 200 hipertensos, 150 son fumadores. Eso es lo que nos dice el enunciado del ejercicio, lo que sabemos, la información que tenemos. Después vienen las consignas que nos están pidiendo. Una dice, si se selecciona a una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga hipertensión y no sea fumador? La segunda, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga hipertensión o no sea fumador? Pero antes de poder realizar esto, nosotros, antes de poder responder las consignas, que ya las voy a volver a poner, tenemos que conseguir armar un diagrama a través de conjuntos o una tabla de doble entrada, porque tenemos dos variables en este caso, donde podamos volcar toda esta información que tenemos aquí. Entonces yo lo primero que les voy a preguntar es lo que siempre hacemos en ejercicios de este tipo, que es cuáles son las variables que se están observando, cuáles son las variables que se están estudiando, qué variables intervienen en este problema. HTA y fumadores. Bueno, fumadores puede ser, hipertensión también, pueden ser las dos variables que tenemos, porque también podríamos hablar de hábito tabáquico, como bien dice Catalina, y HTA. Muy bien. Son dos variables. Esas dos variables que tenemos ahí, ¿son quali o quanti? ¿Cualitativas o cuantitativas? O una y una, pueden ser también. Muy bien, las dos variables son cualitativas. Perfecto. ¿Cuántas características o aspectos vemos en cada una de estas variables cualitativas? ¿Cuántos aspectos podemos observar en la variable fumadores o hábito tabáquico, como bien dijeron ustedes? Bien, y en HTA, perfecto. Como dicen, 2 en cada una. 2 en cada una. Esto me está diciendo ya que si armamos una tabla, si recuerdan lo que hablamos el martes pasado, cómo va a ser el cuerpo de esta tabla, ¿no? ¿Cuántas columnas vamos a tener? ¿Cuántas filas vamos a tener? Imagínense que ustedes, o trabajen ustedes en su hoja y traten de armar el esqueleto de una tabla. ¿Cuántas filas pondrían? ¿Cuántas columnas pondrían? ¿Qué nombre tendría cada fila? ¿Qué nombre tendría el encabezado de cada columna? Sí o no, dice Leila Palermo, está bien, podría ser, por supuesto, pero ese sí o no, le faltaría bien, sí o no para fumador y sí o no para HTA. Bien, Leila, esa es una posibilidad, perfecto. Esos serían los nombres de las características, o sea que estamos hablando, si comprendemos lo que han dicho, que tengo dos características de cada variable, que tengo dos variables, estamos hablando de una estructura de tabla que va a tener dos filas y va a tener dos columnas. Perfecto, como escribe Abril. Bien. Entonces podemos decir que nuestra estructura de tabla podría ser esta, en la cual presentamos
la variable hábito tabáquico en columnas y la variable hipertensión en filas. Por ahora ustedes no se hagan mucho problema de qué variable voy a presentar en las columnas y qué variable voy a presentar en las filas. Podrían haber puesto tranquilamente hipertensión como título de estas dos columnas y hábito tabáquico como título de estas dos filas. No hay ningún inconveniente. Cuando en algún momento estudiemos la relación entre variables, ahí sí, porque vamos a hablar de una variable independiente, una variable dependiente, y la vamos a ir colocando en distintos lugares. Como acá no estamos observando esa relación, sino que lo estamos hablando de probabilidades, simplemente armamos el cuerpo de la tabla con dos columnas y dos filas, colocándolas como nosotros querramos. Decía Leila que los títulos, los nombres de las columnas serían sí y no. Fíjense, por ejemplo, para hábito tabáquico o fumador, como alguien dijo, no hay ningún problema, sería sí la primera columna, no la segunda columna. No hay un orden para esto. Tranquilamente pueden poner no en la primera, sí en la segunda. Hipertensión, como variable, podía ser HTA, podía ser sí, no, podía ser con, sin, con HTA, sin HTA. Como ustedes quisieran que se pudiera, de forma tal que uno pueda identificar lo que pasa en este ejercicio, lo que pasa en esta situación. Y de vuelta a lo mismo, no es necesario que la primera fila sea sí y la segunda sea no. Puede ser no la primera, sí la segunda. No hay ningún inconveniente en cómo colocamos las categorías de cada una de estas variables. Lo que sí estaría mal es que en el cuerpo de mi tabla no haya dos columnas y dos filas. Es decir, que no haya 4 elementos en el cuerpo de la tabla. Entonces, fíjense que las estructuras van a ser siempre similares, podrá tener más columnas, podrá tener más filas, pero vamos a tener el encabezado de las filas con los títulos de cada una, el encabezado de las columnas con los títulos de cada una, es decir, una variable en columna, otra variable en fila, y luego, sí o sí, los totales. Totales que se llaman, ¿cómo? Totales de filas, totales de columnas, ¿qué nombre reciben? Totales marginales, muy bien. Que irían al final de las filas y al final de las columnas. Y todavía nos queda un espacio al que no les he preguntado el nombre, que va acá también, un total, que sería el total de los totales, que es el total de tabla. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tenemos ahora? A mí me gustaría que, después de armar la estructura de la tabla, que obviamente para que coincida bien todo, tendrían que armarla de la manera que la hicimos acá, o que yo se las presento, es decir, primero los que fuman, después los que no fuman en columnas, primero los hipertensos, después los no hipertensos en fila, pero que vayamos colocando estos números que tenemos acá, que no son muchos números, pero bueno, hay que ver cómo los colocamos, ¿no? Fíjense que tengo un valor que es 1000, otro valor que es 500, y otro valor que son 200. Y después me aparecen, que los voy a poner con otro color, este que dice que de los 200 hipertensos, 150 son fumadores. Entonces la pregunta es, ¿dónde coloco eso? ¿De qué manera los voy ubicando? Para poder respetar lo que dice el enunciado del ejercicio. Fíjense que yo tengo ahí solamente 4 números, porque hay uno que se repite. Tengo el valor 1000, el valor 500, el valor 200, y por último el valor 150. 4 números, y tengo en total 9 casilleros que completar. O sea que no tengo toda la información. Entonces mi pregunta primera debería ser, ¿dónde coloco esa información que se me está mostrando? ¿Dónde la ubico? ¿De qué manera? Porque yo tengo que ir completando esa tabla, de forma tal de que con 4 números, simplemente 4 números que tengo como info, complete los 9 que tengo de la tabla. Así que ustedes me dirán qué es lo que sugieren hacer, qué número les parece que tenemos que colocar primero. Bien, está bien pensada la forma en que me responden. Ve uno a uno, como si fuera una batalla naval. Ve uno a uno es la intersección acá de A1 y B1, están contestándome que va 150.
que va a 150. Después, ¿qué más me están diciendo? A ver, o sea, me están marcando esta casilla, yo le voy a poner una X nada más, me están marcando que puedo poner B1 a 2, que son 50, a 2B2 también me están diciendo que la puedo marcar. Bueno, me están poniendo todos los datos. Bien, bien, bien. Entonces, yo voy a sugerirles para los que no han avanzado y los que, digamos, y los que lo hicieron revisar, yo les voy a ir sugiriendo un procedimiento, que no es el único, ¿no? Pero ese procedimiento, digamos, les va a servir para entender algunas cosas. Vamos a dejar, perfecto. Voy a borrar estas X que tenía. Bien. Y voy a hacer algunas preguntas, porque lo importante es colocar la info en la tabla y después hacer las cuentas, como para ser ordenados, ¿no? Fíjense que yo tengo primero este dato, 1000 personas. ¿Dónde coloco este valor? ¿Dónde coloco 1000? En el total de tabla, porque dice que la población que estoy estudiando es de 1000 personas. Entonces, efectivamente, a 1000 lo voy a colocar en el total de tabla. Después tengo otros dos datos que siguen recuadrados en rojo, que son 500 que son fumadores y 200 hipertensos. ¿En qué lugar van los 500 y los 200? 500 en el total de fumadores, es decir, en el total marginal de los que son fumadores. Bien. Cuidado con totales de A1 y A2, porque no es así, ¿no? 500 en el total de A1. Pero después el otro dato que tengo, 200 en el total de B1. Bien. Fíjense que estos datos son los que yo no me puedo equivocar y no he hecho ningún cálculo, simplemente leyendo la información, tomo los valores y los coloco en el lugar correspondiente. Después de acá en adelante yo puedo proceder de distintas formas, completando la tabla. ¿Qué cosas con esos números que tengo así, si yo les doy esa tabla y conociendo ustedes cómo funciona el interior, cómo funcionan los totales marginales y el total de tabla, qué cosas fáciles podrían realizar ustedes con esa información que tengo ahí? Sin mirar todavía, sin ubicar lo que está en verde. Acá me dicen 50 no fumadores. Bueno, pero, claro, voy a lo que dice Estefanía, que creo que es la que está respondiendo a la pregunta que yo hice. Estefanía dice restar. ¿Qué restarías, Estefanía? ¿Qué cuentarías? Bien. Fíjense que el valor que tiene que aparecer acá, entre 200 y 1000, este total, hago 1000 menos 200 y voy a obtener el total marginal que me está faltando. Y para este lado, el total de no fumadores, hago 1000 menos 500 y voy a tener esta información que tengo acá. Muy bien lo que han dicho. Pero además, como alguien dijo antes, voy a colocar la otra información. Estos 150, que si recuerdan en el chat, aparecía como que tenía que estar ubicado en A1 y B1. Porque dice que de los 200 hipertensos, es decir, de estos 200, 150 son fumadores. Con esta información que tengo, yo estoy en condiciones ahora sí de completar toda la tabla. Vamos a ir haciéndolo despacito, miren. Primero, lo que decía recién, restamos 1000 menos 200, restamos 1000 menos 500 y obtenemos estos resultados, 800 y 500. Luego, ¿qué más? Todavía no puedo poner nada acá en este casillero, pero acá sí puedo poner algo, en lo que sería fumadores no hipertensos. Y también puedo poner algo acá. Efectivamente, si hago 500 menos 150 voy a obtener este casillero, y si hago 200 menos 150 voy a obtener este otro casillero. Y por último, me queda completar este casillero de acá, que lo puedo hacer de la forma en que yo quiera. Es decir, 800 menos 350, 500 menos 50, y también podría pensar en hacer 1000 menos 50, 150 y 350. De forma tal que termino completando la tabla con 450. ¿Se comprende cómo se arma la tabla? Tengo que leer la información que me dan y a partir de ahí
armarla. Es un trabajito, pero no es tan complicado si ustedes lo practican con 2 o 3 ejercicios de esto, ya ustedes están en condiciones de resolverlo sin ningún tipo de problema. Una vez que yo tengo la tabla armada, ya después tengo que aplicar los conceptos que aprendimos de cálculo de probabilidades para poder trabajar sobre esta tabla. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a ver cómo lo podemos armar si en vez de usar tablas usamos diagramas. La misma consigna que teníamos antes, pero fíjense cómo lo voy a armar, cómo les voy a mostrar el paso a paso, ¿no? El ejercicio nos dice entonces que en una población de 1000 personas, 500 son fumadores, estos que están en rojo, y 200 hipertensos. Entonces yo digo, bien, si tengo 500 que son fumadores, voy a tener, la cuenta que hicimos antes en la tabla, 500 que no son fumadores. Mi siguiente paso es decir, bueno, pero yo tengo 1200 personas, 500 más 500 más 200. ¿Tengo 1200 personas en la población? No. ¿Qué es lo que sucederá entonces? Porque ¿es cierto que tengo 500 fumadores y 500 no fumadores? Falta la intersección. Efectivamente, lo que sucede es que estos conjuntos no son mutuamente excluyentes, porque yo estoy mirando 2 características. No solo si fuman, sino también si tienen hipertensión. Entonces necesito que esos 2 conjuntos se unan de esta manera. Tengo 500 fumadores, tengo 500 no fumadores, pero tengo un dato, que hay 200 hipertensos, que de 200 hipertensos, 150 son fumadores. Entonces estos 200 que estaban en el conjunto amarillo, lo tengo que mezclar con el conjunto rojo y con el conjunto azul, porque esos hipertensos, algunos son fumadores y otros no son fumadores. Y una vez que tengo identificado eso, termino uniéndolos y es exactamente la misma información que teníamos en la tabla recién. Lo puedo trabajar con conjuntos o lo puedo trabajar en forma de tabla sin ningún tipo de problema. Si ustedes me piden un consejo con qué trabajo, profe, yo les diría, trabajen con tablas, porque es mucho más fácil. Pero alguien lo puede ver también gráficamente a través de un conjunto y no habría ningún problema. O esta información después se puede escribir en forma de conjunto también. Ahora vamos a, una vez que tenemos toda la tabla armada, nuestro diagrama de conjunto, lo que fuere, vamos a responder las preguntas. Que nos pueden hacer todas las preguntas que quieran, pero teniendo la tabla y las propiedades de la probabilidad, nosotros podemos calcular lo que sea. Fíjense lo que pregunta la primera consigna. ¿Cuál es la si se selecciona, ¿no? Porque esto es común para todas las preguntas. Si se selecciona una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga hipertensión y no sea fumador? Yo voy a hacer algo primero, antes de pedirles que respondan algo. Voy a preguntar, ¿cuál es el experimento aleatorio que estamos realizando acá? ¿Cuál es el experimento aleatorio que estamos realizando? Lo que ustedes me tienen que decir comienza con esto que estoy recuadrado. No más que en vez de selecciona, ustedes me tendrían que decir seleccionar. Seleccionar. Una persona al azar. ¿Y qué más seguiría? Esto lo hemos revisado ya varias veces en probabilidad. Seleccionar una persona al azar. ¿Y qué nos fijamos? Seleccionar una persona al azar, estoy leyendo el chat. No es, a ver, no es como lo han escrito algunos, ¿eh?
Bueno, puede ser, como dice Leila, seleccionar a una persona al azar y preguntarle si es hipertenso o fumador. Es decir, que lo que dice Leila está bueno, que me tengo que fijar en las dos características que estoy observando. Otra podría ser seleccionar a una persona al azar y anotar su hábito tabáquico y su hipertensión, que es lo mismo que dice de preguntarle si es hipertenso o fumador. Si tiene hipertensión y fuma. Lo que dice, como dice Estefanía, ¿no? Lo que dice Soledad no está bien, porque el experimento aleatorio no es una probabilidad. El experimento aleatorio es una acción. ¿Y cuál es la acción que estamos realizando? Seleccionar una persona al azar y anotar o preguntarle su hábito tabáquico y su hipertensión. Ese es el experimento aleatorio. Después lo que vamos a hacer nosotros es cálculos de probabilidad con ese experimento aleatorio, según los resultados que querramos tener. Vamos ahora sí a responder. ¿Quedó claro, Soledad, el tema del experimento aleatorio? Bien, perfecto. Vamos ahora sí a resolver nuestra primera consigna. ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga hipertensión y no sea fumador? En esa consigna que se nos pide hay una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave que tenemos ahí? En esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta clave? La palabra clave. No es azar, no es probabilidad. Bien, Nicolás, y el resto de lo que están respondiendo. La pregunta clave es I. La palabra clave, perdón, es I. Porque nos está hablando de que vamos a estar analizando acá no una característica de una variable, sino que vamos a estar analizando dos características. Es decir, que vamos a estar hablando de la característica que no tenga hipertensión, por un lado, y la otra, que no sea fumador. ¿De qué tipo de suceso se trata? Un suceso compuesto. Bien, quiero aclararle antes a Estefanía que la palabra clave no era no es no, porque en realidad tenemos que ver primero si estamos mirando una sola característica de una variable o si estamos mirando dos variables. En este caso estamos mirando dos variables, ¿no? Porque estamos mirando tanto hipertensión como fumador. No importa si estamos mirando si tiene hipertensión, si no tiene hipertensión, si fuma, si no fuma, sino que estamos mirando dos características y lo otro que tenemos que ver es con qué estamos vinculando esas características. Que la podemos vincular con y, la podemos vincular con o, la podemos vincular con que no cumpla determinada cosa, o la podemos vincular con que haya una probabilidad condicional cuando aparece la palabra sí, sabiendo que, cosa que no, en este caso no nos ha aparecido, y todavía no lo hemos estudiado nosotros. Pero más adelante va a aparecer. Entonces, fíjense que escrito en símbolos, vamos a tenemos que calcular la probabilidad de que se cumpla B2 y A2. ¿Por qué B2 y A2? Y porque son justamente B2, aquí lo tenemos, que no sea hipertenso, y A2 de que no sea fumador. Entonces ahora, cuando nosotros tenemos identificadas las características de las variables y tenemos identificado qué es lo que se nos pide, el nexo, la letra I, tenemos que aplicar la fórmula de Pascal, la fórmula que dice casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuántos casos favorables tenemos? Muy bien lo que están diciendo, efectivamente. Tengo 450 casos favorables. Y tengo 1000 casos posibles. Entonces, la cuenta que debemos hacer para calcular esa probabilidad es 450 sobre 1000, que nos da 0,45, o sea, el 45%. Pregunto ahora, ¿cómo interpreto esa probabilidad?
Recuerden que esto también lo trabajamos y dijimos que siempre vamos a empezar de una manera. Bueno, ya Valeria se adelantó. Muy bien, Valeria. Valeria escribió, la probabilidad de que una persona seleccionada al azar no tenga hipertensión y no sea fumador es del 45%. Esa interpretación está perfecta. Estamos hablando, probabilidad de que ocurra tal cosa es tanto. Siempre en esos términos como habíamos hablado en la clase anterior. Este es para, digamos, una vez que tenemos la tabla armada, este cálculo es uno de los más sencillos, pero si este se comprendió, vamos a poder pasar al segundo. Si quedó alguna duda, preguntan y lo revisamos. ¿Podemos avanzar? Bien, están poniendo que sí, mayoritariamente en el chat, entonces vamos a avanzar hacia la próxima diapositiva. La segunda consigna dice, si se selecciona una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga hipertensión o no sea fumador? Espero que hagan ustedes un análisis diciéndome en la pregunta qué es lo que ven de diferente con la anterior, qué cosas les parece que tenemos que resaltar. Bien, están mencionando perfectamente bien que ahora la palabra o la letra, digamos, involucrada es la letra O, y que me está vinculando dos características, que no tenga hipertensión, como hoy, o que no sea fumador. Parece algo muy simple, o parece lo mismo, pero la letra que está recuadrada no es lo mismo la O que la I. ¿Con qué operación está relacionada la letra O? ¿Y con qué operación está relacionada la letra I que vimos antes, no? La O está relacionada con unión. Muy bien, Nicolás. ¿Y la I con qué operación? Con la intersección. Perfecto. Entonces, si yo tengo que relacionar con la O, quiere decir que en esta tabla me tengo que fijar en todos aquellos que cumplan una de las condiciones o la otra condición, o puede ser también aquellos que cumplen las dos condiciones a la vez. ¿Cómo es entonces que tengo que realizar este cálculo? ¿Qué cuenta harían ustedes para expresar la probabilidad? Después yo lo muestro detalladamente, pero ¿ustedes qué cuenta harían? Me dicen 350 más 450, 800 sobre 1000, dice Estefanía Sartori. Yo voy a anotar acá porque es posible que surjan más de una respuesta. Entonces yo voy a anotar lo que dice Estefanía, 800 sobre 1000. Nicolás dice 850 sobre 1000. Leila también dice 800 sobre 1000. Valeria dice también 850 sobre 1000. Lo que pasa es que ella lo único que hizo fue detallar un poquito más todo esto, ¿no? ¿Con cuál de las dos opciones se quedan, chicos? Porque estamos casi igualados en 800 sobre 1000, 850 sobre 1000, y ahora estoy viendo que hay muchas respuestas que dicen 850. ¿Qué es la respuesta correcta? Ahora, vamos a ver por qué es la respuesta correcta. La probabilidad que se nos pide es B2 o A2. Es decir, si marcamos nuevamente nuestras características, tiene que cumplir con la condición de no hipertenso o tiene que cumplir con la condición de no fumadores. Quiere decir esto que si yo tengo que señalar quiénes son los que cumplen con esta condición, yo voy a marcar a los que no son hipertensos, vamos a poner ahí, aquí, a los que no son hipertensos, pero también voy a marcar a los que no son fumadores. Entonces, tendríamos que tener esto marcado. A ver, por aquí.
Esto también marcado. Todos esos que están marcados en naranja y en verde cumplen con esa condición. No podemos sumar todo lo naranja y todo lo verde porque hay algunos elementos, que son los que voy a indicar ahora, que los estaríamos sumando dos veces. Son los elementos que están justamente en la intersección, que cumplen con las dos características. A esto no los puedo sumar dos veces. Entonces está muy bien la aclaración que hicieron algunos en el chat, como por ejemplo Jazmín, como por ejemplo Valeria, que dijeron que suman 350 más 450 más 50. No puedo sumar directamente los que están que cumplen con la condición no hipertenso más los que cumplen con la condición no fumadores, porque los sucesos no son mutuamente excluyentes, sino que tienen elementos en común. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a expresar que la probabilidad que estamos calculando viene dada por estos elementos que aparecen sobresaltados en la tabla, lo mismo que indicaron ustedes. Esos serían, la suma de todos esos serían los casos favorables, 1000 sigue siendo los casos posibles, y la probabilidad entonces sería 850 sobre 1000. Si pido una interpretación, cosa que yo lo voy a decir porque ya creo que lo están entendiendo bien, decimos que la probabilidad, empezamos con eso, la probabilidad, lo voy a ir marcando acá para que ustedes vayan viendo cómo interpretamos. La probabilidad de que una persona seleccionada al azar, es el segundo paso, no tenga hipertensión o no sea fumador, uso toda la consigna, es del 85%. Fíjense cómo fue el orden en que fuimos eligiendo esto, ¿no? La probabilidad fue lo primero, de que una persona seleccionada al azar fue lo segundo, no tenga hipertensión, o sea, ¿qué es lo que pasa? Fue lo tercero, y terminamos diciendo, es del 85%. Acá hay una pregunta de Abril, que está muy buena, y que ella dice si también nosotros podríamos haber escrito que la probabilidad de B2 o A2, o sea, lo que se nos pide, si lo podríamos haber calculado como 500, que son los no fumadores, vamos a ponerlo en el orden, perdón, vamos a ponerlo en el orden en que aparece, B2, que sería 350, perdón, 800 el total, 800, todos los no hipertensos, más todos los no fumadores, 500, menos 450, que serían los que cumplen las dos condiciones, todo eso dividido 1000. La pregunta que tengo para responder ahora es si también había otra forma de calcularlo, y lo propuso Valeria, que dijo si a la probabilidad que estamos calculando de A2, perdón, B2 o A2, vamos a usar como corresponde en el orden en que aparecieron. Voy a hacer un lugarcito de pizarra por acá, así que voy a tapar esta partecita. La pregunta entonces si podemos calcular la probabilidad de que se cumpla B2 o A2 de otra manera, no solamente sumando directamente eso, sino lo que proponía Valeria en el chat, era si podíamos hacer 800 más 500 menos 450 y a eso dividirlo por 1000. Veamos de dónde salen esos números. La respuesta es sí lo podemos hacer y ya lo vamos a justificar. 800 cumplen con la primera característica, con B2, es que no sean hipertensos. 500 cumplen con la segunda característica, que no sean fumadores. No podemos quedarnos solamente en 800 más 500 sobre 1000, no solo porque estaríamos calculando una probabilidad mayor que 1, sino porque estaríamos contando dos veces a los que cumplen con ambas condiciones a la vez.
Por eso le restamos 450 en el cálculo y obtenemos exactamente el mismo resultado, es decir, 850 sobre 1000. Pero, ¿de dónde sale la justificación esta? Si ustedes recuerdan, en la semana anterior, nosotros estudiamos cuál era la probabilidad de la unión de dos sucesos, también podemos poner o en vez de unión, cuando la forma general, que es aplicable tanto para cuando los sucesos son mutuamente excluyentes como para cuando no lo son. Entonces decíamos que la probabilidad de la unión la podemos calcular como la probabilidad de un suceso más la probabilidad del otro suceso menos la probabilidad de la intersección de los dos sucesos. Y esto da entonces la justificación teórica de por qué podemos realizar este cálculo que hicimos arriba. 800 es la probabilidad de B2. Miren, 800. Y la cuenta sería 800 sobre 1000. Más la probabilidad de A2. A2 es que no sean fumadores. Tenemos 500 y su probabilidad es 500 sobre 1000. Menos la probabilidad de que cumplan las dos condiciones simultáneamente. 450 sobre 1000. Como todos tienen igual denominador, el mismo, 1000, podemos expresar esta suma de fracciones de la forma en que la escribimos anteriormente, como le había expresado su compañero en el chat, y efectivamente obtenemos 850 sobre 1000. En este caso, los sucesos no son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? ¿Por qué no son mutuamente excluyentes? Sí, perdón, no fue Valeria, fue Abril la pregunta. Recién veo el chat porque yo lo tenía oculto. ¿Por qué no son mutuamente excluyentes? Porque hay una intersección, exactamente. Porque hay algunos individuos, algunas unidades de análisis que cumplen los dos sucesos, que cumplen las dos condiciones, porque puedo tener ambos. Todo lo que han dicho es perfecto. Si la intersección fuera cero, los sucesos serían mutuamente excluyentes y a mí me hubiese dado exactamente lo mismo escribir esta expresión, como lo conversábamos en la clase anterior, porque en este caso, si no hubiese elementos en la intersección, esto que estaría sumando sería 0, y entonces no tendría que restar porque directamente sumaría la probabilidad de B2 más la probabilidad de A2. Muy bien lo que han escrito ustedes en el chat. Perfecto. Bien, sobre este ejercicio se pueden hacer un montón de preguntas más, pero la dificultad en todo esto está dada porque tenemos que hacer nuestra tabla primero para después poder hacer todos los cálculos que se nos pidan. Vamos a avanzar ahora hacia otro segundo ejercicio, pero en vez de usar ahora tablas y diagramas, vamos a ver la probabilidad, pero organizada a través de organigramas.